Continuamos con el tema 8, óptica física u óptica geométrica. Una vez vistos los principios en los cuales se basa esta parte de la física y los conceptos básicos, como los distintos elementos, ¿no?, a tener en cuenta en los diagramas de imagen, en los diagramas de rayos, pasamos a ver los convenios de signos, ¿no?, que tuvimos en cuenta, las normas DIN y cómo se debían de representar las distancias y los puntos y qué valor positivo o negativo iban a tener. Una vez desarrollada esa parte, pasaríamos a tratar los espejos. ¿Qué es un espejo? Pues es una superficie pulida y opaca en la que al incidir los rayos de luz, estos se reflejan siguiendo las leyes de la reflexión. Una característica a tener en cuenta de los espejos es que las posiciones de los objetos reflejados siempre son diferentes a las que ocupan realmente. Habéis escuchado muchísimas veces el término de imagen especular, como la imagen simétrica que se obtiene cuando una imagen es devuelta por un espejo. Ahí lo tenéis, ¿no? Como abajo con la mano, si os dais cuenta, la mano izquierda al reflejarse parece que estás viendo la derecha. Bueno, ¿qué características tiene la imagen en los espejos planos? En principio vamos a considerar un espejo plano aquella superficie pulida, ¿no?, que no tuviera ningún tipo de curvatura. Y en principio, las características de la imagen, una de ellas es que la imagen es virtual, pues al ser divergente, los rayos reflejados, la imagen se obtiene prolongando las direcciones de estos rayos hasta que coinciden. La imagen es virtual porque no se forma sobre ninguna superficie. Es como si la imagen estuviera dentro del espejo. El tamaño de la imagen es similar a la del objeto original. En un espejo plano no es ni más grande, ni más pequeña, ni se invierte. El tamaño de la imagen es el mismo. La imagen es derecha, pues conserva la misma orientación que el objeto, pero presenta una inversión lateral ya que los lados derecho e izquierdo se invierten, pues se encuentra a la misma distancia del espejo que del objeto. ¿Cómo se forma la imagen? Bien, fijaros en este esquema. Tenemos un espejo, un ojo que recibe la imagen que se ha formado dentro del espejo. Tenemos que ver los rayos que proceden del objeto para verlo. Eso es una de las leyes, ¿no?, que vimos. Si la primera luz golpea el espejo y luego se refleja con el mismo ángulo, ten en cuenta que el rayo de luz, el objeto A, llega un rayo de luz al espejo y se refleja con el mismo ángulo. Las extensiones de los rayos reflejados se centran en un punto detrás del espejo. Es decir, tú extiendes con líneas este rayo que llevarían a donde se encuentra A', la imagen en el espejo. En el punto A' se forma la imagen del punto y lo llamaríamos imagen virtual, lo que significa que no es real. La distancia de la imagen que el espejo es igual a la distancia del objeto al espejo. Es decir, la distancia que va a haber desde la imagen real al espejo es igual a la distancia que hay entre la imagen virtual y el espejo. Sirva este esquema para explicar esta parte, pero no está bien representado, porque no sigue el convenio, la normativa DIN. Bien, aquí tenéis cómo se forma. Para formar una imagen en un espejo plano, comenzamos dibujando un rayo paralelo. O sea, primero dibujáis un rayo paralelo que se refleja en la misma dirección y lo prolongáis y daría la altura, ¿veis? Después dibujaremos un ángulo, un rayo con cierto ángulo que va desde la parte alta a B, desde B, iría
con un ángulo determinado hasta este punto de aquí, donde se une con el espejo, donde corta el espejo el eje óptico. Y luego se refleja con el mismo ángulo θ. Las prolongaciones. Aquí hay que tener en cuenta que hay que prolongar ambos, tanto el rayo reflejado como el rayo primero. Y a la misma distancia S a la que se encuentra el objeto estaría la imagen especular. Por tanto, a B le corresponde una imagen A'B' con una altura I', y la distancia sería S', letras minúsculas. Recordad la normativa DIN. Es un dibujo un poco más complejo. Existen los espejos esféricos, que son aquellos cuya superficie tienen un radio de curvatura R que se va a considerar constante. En función de si el objeto se refleja en el interior o en el exterior de la esfera, es posible distinguir dos tipos de espejos esféricos. Los cóncavos, vamos a llamar cóncavos a los que son como una C invertida, que son aquellos cuya superficie reflectora está en su interior. Y los convexos, que tienen forma de C, y la superficie reflectora la tenemos en la parte externa. Espejos esféricos cóncavos. Pues bien, en un espejo cóncavo, un haz de rayos paralelos que incidan en la dirección del eje del espejo dan lugar a un conjunto de rayos reflejados convergentes que coinciden en un punto que vamos a llamar foco del espejo. No confundáis el foco del espejo con el C, que es desde donde va el radio del espejo. El foco es donde todos los rayos van a converger y el centro es desde donde se trazaría el radio, donde se pincharía el compás aquí, y con la medida del radio es el centro de la circunferencia. Y O 0 es el punto de unión del eje óptico con el espejo cóncavo. Se observa que su distancia focal es la mitad de la del radio de curvatura. Bien, en un espejo cóncavo se cumple esto, que la distancia que hay del centro al espejo, el radio, si yo lo divido entre 2, me daría la distancia que hay desde el vértice hasta el foco, que el foco es el lugar donde todos los rayos incidentes van a converger. Esto es en un espejo cóncavo. Bien, vamos a fijarnos cómo llegarían los rayos. Los rayos llegan al espejo paralelo al eje principal y se reflejan pasando por el foco. Cuando llega un rayo, llega otro rayo, veis que van independientes y todos los rayos tienen que volver pasando por el foco, que lo tenéis que dibujar a la mitad de la distancia que hay entre el centro y el vértice, es decir, a mitad del radio. Y a esa distancia se le llama F pequeña. La letra F mayúscula significa el punto foco y F es la distancia focal. Ahora vamos a suponer al revés, que el foco emita. ¿Bien? Pues los rayos que llegan al espejo procedente del foco se reflejan de forma paralela. Veis que es el mismo dibujo pero inverso. Pasaríamos ahora al segundo caso, a los espejos esféricos. En un espejo esférico convexo, donde la superficie reflectora está en el exterior, pasa lo siguiente. En un espejo convexo, un haz
de rayos paralelos que incidan en la dirección del eje del espejo, es decir, que son paralelos al eje óptico, da lugar a un conjunto de rayos reflejados divergentes. Los rayos van a diverger, a separarse. La prolongación de estos rayos, si tú lo prolongas, darían lugar a un punto, un foco del espejo, que estaría detrás de la curvatura, que vamos a denominar F mayúscula. También se cumple que su distancia focal es la mitad de la de su radio de curvatura. Es fácil, esto se ve fácilmente, ¿no? Bien, los rayos que llegan al espejo paralelo al eje principal se reflejan, fijaros, como si provenieran del foco que está dentro del espejo. ¿Lo veis? No vale cualquier dirección, tenéis que pasar las reglas por el foco. F. Esta sería la distancia focal. Los rayos que llegan al espejo en la dirección del foco se devolverían de forma paralela al eje principal. Es el dibujo, digamos, contrario. Vamos a estudiar los diagramas de rayos y cómo se formaría la imagen. Para obtener la imagen de un objeto por un espejo esférico seguiremos 3 rayos que procedan del objeto y se reflejan en el espejo. Un rayo paralelo al eje del espejo, otro rayo que pasa por el foco y otro rayo que pasa por el centro de curvatura. Siempre hay que tener en cuenta estos 3 rayos. Si los rayos reflejados se cortan en un punto, obtendríamos una imagen real del objeto en ese punto. Si los rayos reflejados son divergentes y se cortan en sus prolongaciones, obtendremos una imagen virtual del objeto. Vamos a ver parte por parte. Bien, diagrama de rayos para la formación de imágenes en espejos esféricos cóncavos. Bien, en primer lugar, aquí tenéis un espejo cóncavo. El centro del espejo, trazáis el arco de circunferencia, la mitad es el foco y aquí tenéis una imagen a la izquierda. A ver, ¿qué pasará con esta imagen? Con este objeto, perdón, este es el objeto. Aquí tenéis un objeto a la izquierda. Consideramos en todos los casos un objeto lineal, vamos a suponer que es una línea el objeto, situado verticalmente sobre el eje óptico y trazaremos 2 de los siguientes rayos, que parten del extremo superior. Uno, paralelo al eje óptico, que se refleja pasando por el foco. Esto siempre es igual, ¿eh? Otro, el llamado rayo central, que pasa por el centro de curvatura del espejo, desde el punto superior del objeto. Repito, el segundo rayo. Y por último, un rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Veis que los 3 rayos han partido de la parte superior y han pasado por los distintos elementos. La imagen se formará en el punto donde converjan los rayos de luz, donde los 3 se unan. Si os dais cuenta, se ha formado una pequeña imagen invertida y esta es una imagen real. La imagen se formará en el punto donde convergen los rayos, imagen real. O otras veces en sus prolongaciones sería una imagen virtual, después de reflejarse En este caso es una imagen virtual porque se va a formar después de reflejarse en el espejo. Bien, esto ha sido en general, ¿no? Vamos a ver casos particulares. Si el objeto está situado delante, es decir, a la izquierda,
del centro de curvatura. Trazamos los rayos. El que va paralelo, que pasa por el foco. El que pasa por el centro de curvatura y se refleja sin desviarse. Y con esto basta, porque hemos obtenido una imagen real, invertida y menor que la original. Por eso vemos los objetos como que se da las vueltas, ¿no? Si tú tuvieras un espejo de esta forma, tú no verías el objeto tal cual, verías como que se ha invertido y más pequeño. Venga, vamos a ver que, fijaros la diferencia. Ahora, el objeto está justamente en el centro de curvatura. Rayo, trazamos el rayo, el paralelo que pasa por el foco, el rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Y fijaros, se forma una imagen real, invertida e igual. Se llama real porque está a la izquierda. Vamos a mover el objeto y en el caso particular 3 lo situamos entre el centro y el foco. El rayo paralelo que pasa por el foco, el rayo que pasa por el foco, que después se vuelve paralelo y unimos. Se formaría un objeto, una imagen, se forma una imagen, el objeto forma una imagen real, porque está a la izquierda, invertida, porque está al revés, ¿no? Hacia abajo, y mayor. Fijaros, diferencia. Real, invertida y mayor. Ya hemos visto el caso particular 1, 2 y 3. Vámonos a un cuarto. ¿Qué nos faltaría? Que estuviera en el foco. Pues tengo el objeto en el foco, el rayo paralelo pasaría por el foco al ser reflejado, ¿no? El otro, el rayo central, tiene que pasar por el centro y lo va a hacer cuando se refleje, y por tanto se refleja sin desviarse. Los rayos reflejados y sus prolongaciones son paralelos, por tanto, la imagen se forma en el infinito. Prácticamente es como si no se formara, ¿no? No se formara imagen. En el último caso, el quinto, el caso particular 5, vamos a suponer un objeto que se sitúa entre el foco y el espejo. Hemos ido moviendo, ¿no? El objeto estaba a la izquierda, después en el centro, después entre el centro del foco, después en el foco y después entre el foco y cualquier lugar entre el foco y el espejo. Pues bien, el objeto, la palabra objeto debería estar sobre el objeto, no aquí. Lo ponemos aquí para que veáis los rayos, el rayo paralelo que pasa por el foco, el rayo central que pasa por el centro y se refleja sin desviarse. Y ahora fijaros, aquí en este caso va a haber cierto ángulo y van a cortarse y se formará una imagen muchísimo mayor y como está a la derecha se llama imagen virtual. Es una imagen virtual porque se forma a la derecha del eje óptico. Es derecha, es decir, derecha aquí vamos a utilizarlo como que no es invertida, no porque esté a la derecha, ¿vale? Está a la derecha, por tanto es virtual, no es real, está como dentro del espejo. Luego, es derecha porque no está invertida y es mayor porque al unir veis que al unir los puntos
se ha formado una imagen mayor. Bueno, vamos a ver un diagrama de rayos para la formación de imágenes en espejos convexos. Bien, tenemos el eje de curvatura, trazamos veis la diferencia, convexo, forma de C, el foco a la mitad del radio, el objeto delante. Consideremos en todos los casos un objeto lineal situado verticalmente sobre el eje óptico. Trazamos dos de los siguientes rayos que pasan desde arriba al foco, pero como el foco está dentro, lo que tenéis que es continuarlo. ¿Veis? Como si desde el foco pasara y el rayo divergiera, como si procede del foco. Tengo un rayo paralelo al eje óptico del espejo que se refleja como si procediera del foco. 2. En celeste tenéis un rayo central que pasa por el centro de curvatura del espejo. Evidentemente no puede pasar, ¿no? Está el espejo. Pero lo vamos a prolongar como si se reflejara sin desviarse. Y por último, el rayo que pasa por el foco del espejo y se refleja paralelo al eje óptico. Pasaría por el centro del espejo. ¿Vale? Tenéis que coger la regla y unir el punto superior, este, con el centro. Fijaros, trazaría solamente el rayo hasta aquí, pero el rayo se refleja, luego lo tengo que devolver paralelo al eje óptico. La imagen que se formará en el punto donde convergen las prolongaciones es una imagen virtual, porque se forma dentro del espejo, después a la derecha, ¿no? Y en los espejos convexos la imagen siempre es virtual, derecha hacia arriba, como el objeto, sin inversión, y de menor tamaño que este. Solamente tenemos un caso. Pasamos a la ecuación general de los espejos. Bien, es fácil demostrar que la posición de los puntos, objeto e imagen de un espejo esférico vienen dados por esta ecuación. 1 partido de S', que es la distancia que hay de la imagen, ¿vale? Al cero del eje óptico. S es la distancia que hay en el eje, medida en el eje óptico desde el cero hasta el objeto, partido de 2 veces el radio. No os van a pedir que demostréis esta expresión. Lo que sí tenéis que saber que, dado que el radio era el foco entre 2, podéis sustituir y tener la expresión respecto a la distancia del foco, a la distancia focal. Y aquí tenemos la expresión de la ecuación general. Y existe otra expresión a tener en cuenta, que es el aumento lateral de un espejo en el caso de un espejo esférico. En los planos no tiene sentido. Beta, en este caso, aumento lateral, es igual a la distancia a la imagen entre la distancia al objeto, con un signo negativo. Aquí tenéis un enlace donde podemos ver los dibujos, ¿no? Resumidamente, los 5 casos en el espejo cóncavo y el caso en el espejo convexo.